futuro hijo? ¿Has escuchado su voz antes de que sonase? ¿Has sabido con antelación lo que iba a ocurrirle? Bienvenidos, bienvenidas. Todos somos cruzadores de portales. Hola a todos y muy bienvenidos a este podcast de Antes de Nacer en Acércate Radio. Yo soy Raquel Machín y vamos a hablar mucho de portales de entrada. Y en esta ocasión lo hacemos junto a Yolanda Ruiz, que es una mujer extraordinaria, una persona, ella lo dice varias veces en la entrevista que vais a ver hoy, una persona normal, que hace poco ha tomado una decisión. Yolanda Ruiz conecta con muchos de nosotros al compartir el desarrollo de sus capacidades extrasensoriales a lo largo de la vida. Desde un nacimiento y una infancia especiales hasta el momento actual, en el que tras su maternidad decide explorar y desarrollar sus conexiones con el mundo de lo no visible, con el mundo de los espíritus. Estás escuchando Acércate Radio, eliminando fronteras. Con Yolanda, a la que he tenido el gusto de conocer hace muy poquito. Ella se dirigió al programa para contar una experiencia y tras charlar un ratito nos dimos cuenta de que había mucho más que compartir con todos vosotros y de que era importante dar a conocer las experiencias que podemos vivir, tanto mujeres como hombres, cuando estamos cerca del nacimiento nuestro o cuando estamos cerca del nacimiento de nuestros hijos, ya que, como hemos hablado en varias ocasiones, estamos cerca del portal de entrada y, tal y como ocurre con el portal de salida, el velo que separa la dimensión física de la dimensión espiritual se hace más fino y nos permite atisbar el otro lado. Hola a todos, tal y como se ha anunciado en la introducción del programa, hoy tenemos con nosotros a una persona fantástica que se puso en contacto conmigo precisamente a raíz de escuchar el programa y de escuchar un directo que hice junto a Lirios, a quien ella conoce bien. Y ella se puso en contacto para contarme un caso muy bonito que ahora vamos a compartir con vosotros. Ella se llama Yolanda Ruiz y este es el texto que me ha dado para presentarla. Desde que era niña he sentido una sensibilidad especial que a lo largo de los años he ido descubriendo y desarrollando. Este camino me llevó a entender que tengo mediunidad, una conexión que se ha intensificado aún más desde que me convertí en madre. Hay muchas personas que, como yo, han sentido este llamado y quiero ayudarles a entenderlo, porque a veces el camino no es fácil. Bienvenida, Yolanda. Hola, corazón. Muchísimas gracias por invitarme. Nada, muchas gracias a ti por ponerte en contacto para compartir, que lo que queremos es que, lo único que deseamos es que estas experiencias vayan siendo conocidas y nos vayamos dando cuenta de que en el proceso de maternidad, que está protagonizado por la madre y por el hijo que está esperando, hay siempre hay un portal de entrada de alguna manera. Y hay unas experiencias que pueden o no darse y que queremos darlas a conocer. Bueno, no sé si quieres aportar algo más a la presentación sencilla que yo te he hecho, alguna cosita que decirnos, en qué punto Pues estás. nada, dejarme fluir, contar mi historia, que no tiene tampoco gran importancia, pero sí es algo que para mí ha cobrado sentido a lo largo de los años. Y ese día que estaba escuchando Yo Soy Valirio, bueno, como medium, y te vi a ti y todo lo que estabas hablando me resonaba. Y yo tengo una historia de cuando nací. Y claro, esa historia va hilando cuando nace mi hija. Todas las piezas del puzzle se van uniendo y ya comprendía un poquito, pero era como ajena, no quería saber nada del tema.
porque terminamos por ponerle una etiqueta a este mundo fantástico que no corresponde. La etiqueta es muy bonita. Sí, y que a veces, yo te entiendo mucho, lo hemos hablado por privado, ¿no? Que te dedicas a cualquier cosa, lo que sea, ¿no? Y cuando de repente, en mi caso, a los 49 años, le quiero dar un poco de espacio y energía y tiempo a esta dimensión espiritual y empiezo a decir a la gente, yo no sé en tu caso, pero algunos se quedan perplejos. Otros me miran con cara de como si me hubiera vuelto loca o qué le pasa a esta chica, ha entrado en crisis. Y a veces hay que ser muy valiente y tener unas cosas muy claras para hablar abiertamente de espiritualidad y contar o no contar a quien desees o no. Cosas que te pasan, cosas que entiendes o cosas que te interesan. No sé si tú sabes de lo que estamos hablando. Sí, totalmente de acuerdo. Para mí siempre ha sido un secreto a voces, porque lo sabían mis familiares, los más cercanos, no te vayas a creer que lo sabía mucha gente, pero luego en mi entorno, con mis amistades, todo el mundo sabía que algo había, entonces me preguntaban, me decían, pero llega un momento que la vida me lleva a sentir esto con más fuerza y de hecho en un trabajo muy especial, donde yo dije, no puede ser que esto me esté pasando aquí y cada vez más sensibilidad, más mensajes, pero se me manifestaban de diferentes formas. Entonces ahí fue cuando yo ya dije, ¿qué hago? ¿Lo hablo? ¿No lo hablo? ¿Me van a tachar de loca? Pero tenía tan claro que era verdad y aprendí un día, recuerdo que un día dije, por favor, si esto es verdad, que yo lo pueda transmitir. Y poquito a poco me iban llegando compañeros y compañeras y de pronto se daba la situación para hablarles de un tema que a ellos les inquietaba y que yo estaba tocando ese temor o esa sensación o esa tristeza que es lo que yo sentía que ellos emanaban. Entonces ya me fui dando cuenta de que como que de pronto dicen, no, es que yo no estoy loca, yo esto lo siento, lo tengo claro, pero no lo quería ni manifestar ni aceptar, porque yo he tenido mucho rechazo por la falta de información y por los pocos recursos que en su momento había o yo desconocía, porque ¿a quién vas? ¿A quién le preguntas? Que no te engañe, que me diga la verdad. Es que es tal cual, tal cual. Y a veces dices tú, ¿no? No lo quería contar tal. Es que a veces ni tú misma aceptas que esto que te ha pasado ha pasado. Aunque te ha pasado. Por eso yo cuando alguna vez cuento alguna cosa, muchos amigos míos no saben muchas cosas que me han pasado. O sea, las voy contando aquí en el programa, pero en directo es que no se las cuento. Yo tengo amigos de la ciencia, de profesores, de muchas asignaturas y tal. Es que directamente no les he contado nada. Porque, o no todas las cosas, porque sé que automáticamente van a poner en tela de juicio. Y no les culpo, porque yo misma, No. habiéndome sucedido, a veces no me lo creo. Entonces, Yo siempre digo, si yo, aún en el proceso, porque tengo claro que aquí no se termina nunca, pero ya vas cogiendo como un poquito, ya tienes un pequeño rodajito, muy pequeño, ¿vale? A mí me gusta decirlo así. Y yo voy a pasos pequeñitos. Y digo, bueno, pero si yo hoy me he quedado sorprendida, ¿cómo no me lo voy a creer si yo, que ya creo que sé que es así, hoy me he sorprendido? Hay detrás tanto. Ay, yo es que me siento tan feliz, es que no hay otra palabra. Cuando te abres y ves que es cierto, hay una felicidad que te invade y cuando te acercas a una persona conscientemente o inconsciente y das un pequeño mensaje que de pronto, yo soy mucho de que de pronto lo recibo por aquí y digo, madre, lo que le acabo de decir, yo no quería hacer esto. Y veo que me cree y que lo necesitaba, digo, vale, gracias. Sigo creyendo que esto es verdad y que estamos aquí para algo y no es otra cosa que ayudar, pues por lo menos. esa luz que acabas de decir que tú sientes, esa felicidad, te voy a decir una cosa, Joana, la irradias. La Ay, irradias. gracias.
Los que nos están escuchando por el podcast no pueden ver esta luz que realmente te rodea, es esa sonrisa Gracias. tan bonita y tan transparente que tienes, pero los que nos vean por YouTube sí lo van a ver, que es una sonrisa amplia y llena de alegría. Bueno, pues ya sabemos que has iniciado este camino de autoconocimiento y desarrollo de la mediunidad poquito a poco y que ahora ya te estás soltando más a ello y que vamos a decir después tu conexión para que quien quiera conectar contigo. Perfecto. Pero vamos a hablar ahora de lo que nos lleva a este programa y por el motivo por el que te pusiste en contacto conmigo. Entonces, pues si quieres empezar por donde tú quieras, yo tengo aquí apuntadas las cosas, pero te voy a dejar a ti que nos vaya llevando a esa historia. Pues ese fue un mediodía, creo recordar, que estaba escuchando la charla que tú tenías tan amigable con Lirio, y a mí todo me resonaba, porque hablabas de episodios antes de nacer, como es tu programa, ¿no? No recuerdo exactamente la historia, pero por un momento yo no dejé de escucharte y en mi cabeza solo pasaban los clichés de la historia que yo sé de mí y todo mi proceso. Entonces, de momento te escribí, pensando que no tenía ninguna importancia, ninguna repercusión, y la realidad es que Yolanda no tendría que estar aquí. Mi madre dio a luz eh, y estando dando a luz se puso muy malita. A lo mejor si quieres antes puedes comentar que tu mamá esperaba un bebé, Vale, ¿te acuerdas? mi madre estaba embarazada y pensaba que traía solo un bebé. Y justo, bueno, cuando llega el trabajo de parto, ella estaba ya débil y lo único que escuchaba, viene otro, viene otro. Sorpresa, vienen dos. Ella siempre cuenta que cuando iba al médico le decían, uy, qué corazón tan fuerte. Claro, eran dos corazones sonando. Bueno, ella no recuerda, se desmaya, no recuerda pues nada más que viene otro, no sabía si niño o niña, y tarda en verme, tarda en verme unos días porque a mí me llevan a nido, a incubadora, y pasaron los días y bueno, pues ya no me conoció, no me pudo dar el pecho, nos dan el alta, somos un niño y una niña, y ellos vivían en un pueblo, en Tarragona. Y estando en el pueblo, pues siente que, como yo estaba bajo peso, la sorpresa que vino, una niña con 17 años, pues siente que me tenía que ir a ver, que algo le pasa. Llegan y una monja la recibe y le dice, usted viene a ver la niña que se va a morir. ¿Cómo? Ella iba acompañada de otra persona, de un familiar mío, y empiezas a buscar miradas y la monja no. Entonces se acerca un médico, mire, me acaban de decir esto, vengo porque quería ver a mi hija, ya podría llevar 10 días de nacida perfectamente, y nos han dicho que se va a morir. Entonces mi madre pide que por favor, que quiere verme, no se lo permiten, por unos cristales le dicen, mira tu hija, mi madre recuerda que mi cabeza era igual de ancha que mis hombros, pero no me pudo ver ni tocar. A día de hoy nunca se sabe, nunca se supo qué pasó, porque se diagnosticó como una meningitis, pero la realidad es que le dijeron que en una maniobra me tiraron al suelo y me dio un porrazo en la cabeza. Bueno, la cuestión es que como la niña no va a salir adelante, hay que bautizarla y se me bautiza rápido porque no sale. Bueno, pues esta niña está aquí dando guerra. Mi madre, esa monjita, que es importante el detalle, no la volvió a ver. A día de hoy no se sabe. Pero tu madre recuerda, perdona que te interrumpa, Yolanda, tu madre recuerda perfectamente esa presencia de esa monja, que además Sí, no la vio solo tu madre, sino que... la persona que iba con nosotros, mi tía, una tía que venía acompañándonos, porque ya te digo, mi madre era una niña, Muy le faltaban, jovencita, ¿no? Has muy dicho. joven, muy joven. Y claro, asimilar que son dos, no verte nacer, no poder cogerme, de hecho, no sabían ni el nombre que me iban a poner. Claro. Había nombre, no me pudo dar el pecho, me conoció muy tarde, creo que tardó por lo menos 20 días. Hubo un intento de ir a conocerme, pero se desmayaba, no podía, estaba muy débil.
Entonces, yo siempre he sido también yo tengo una relación muy bonita con ella. Es mi madre, mi amiga, mi confidente. Digo, fíjate que ha sido una madre inconsciente, sin embargo, estamos muy conscientes las dos aquí. Bueno, ¿Sabes? inconsciente a lo mejor a nivel de tierra, pero quién sabe el pacto que teníais hecho de antes y esa conexión que se Bueno, hizo antes, ¿no? O yo sea, tengo, claro, a lo mejor a nivel de aquí de tierra nos parece que era claro, inconsciente, pero a lo mejor terrenalmente, exacto, pero yo tengo claro nosotros ya somos una familia álmica y que yo elegí a mi madre y a mi padre y yo estoy muy feliz de la vida que me han dado. claro, claro, totalmente de acuerdo. Pero vamos a volver a este pequeño detalle que has dicho de la monja, porque ¿dónde has dicho que la encontraron? Pues fue al entrar al hospital, ellos llegaron a la sala del hospital, a la recepción, venimos a ver a Yolanda y tú vienes a ver a la niña. Pero Entonces, la encontraron en una zona de paso, ¿dónde fue? en una zona de paso. Ten en cuenta que cuando tú llegas allí, tú vienes con unos nervios que no son tuyos porque tú sabes que algo está pasando. De hecho, creo recordar que mi hermano estaba con fiebre. ¿Sabes esto de que los mellizos, si uno tiene fiebre, al ratito el otro? De hecho, tenemos cicatrices en el derecho, yo en el ojo izquierdo. Yo siento sus dolores, lo llamo, le pasa algo. Esa conexión ya mi madre la sintió. Si uno está malo, algo sé que le pasa a la otra. O sea, ella tuvo ahí Entonces, una intuición y la escuchó, le hizo caso y fue al hospital a verte. Y en ese momento que ella está ahí, yo juraría que me contaste en el audio primero que me pasaste, juraría que me dijiste un pasillo, pero no quiero hablar en falso, por eso te preguntaba. sí, llegando yo siempre recuerdo que llegaron a un pasillo y en el pasillo la pararon, ¿entiendes? Usted viene y claro, ella, de hecho mi madre cuenta que dijo sí y al decir sí, y yo, ¿por qué he dicho que yo vengo por la niña que se va a morir? Si es que yo no sé lo que le pasa a mi hija. Y ahí pues empieza el caos, los nervios, que está pasando, que me están ocultando, que me digan la verdad, la quiero ver, pero en ningún momento le permiten verme, en ningún momento. Vale, vamos al detalle, perdona que vuelvo al No, no, detalle no. del pasillo, te digo por qué. Porque no sé si has escuchado hablar a la doctora Aparicio, la conocerás, la doctora Lola Aparicio, Sí, tengo el gusto. maravillosa. Hace poquito tuve el honor de hacer una entrevista y estuvimos hablando de los pasillos como símbolo de la zona de tránsito. Tanto los enfermos que están a punto de marchar, ¿no? Personas que están terminales y ya están cerca de esa marcha, pueden ver personas por los pasillos. Y entonces estábamos hablando, fue una entrevista maravillosa que animo a quienes no la hayan visto que la vienen y disfruten, porque estuvimos poniendo en comparación el proceso de nacimiento y el proceso de muerte, la doctora Lola Aparicio y yo. Y entonces yo le comenté un caso que yo he recogido de una recién dada a luz que percibía en el pasillo una entidad, ¿no? No la veía, pero tenía sensación de la presencia, ¿no? Y entonces Lola me comentó que cuando ella dio a luz, estando recién dada a luz, muy parecido, perdona, no sé si era recién dada a luz o justo antes de dar a luz, bueno, en este momento de la maternidad, ella vio una persona que pasaba por el pasillo. Y es que hablábamos de que los pasillos son como lugares arquetípicos de lo que es el tránsito, ¿no? Tanto el tránsito de irse como el tránsito de venir, ¿no? Entonces, quiero hacer esta reflexión junto a los oyentes para que vean que una vez más tenemos algo en los pasillos. Esta presencia que después desapareció y que no sabían dónde se metió, ¿no? Y que Y fue... apareció el médico, fue así en un pasillo. Yo lo que siempre he escuchado y que ellos cuentan es que llegaron en una recepción de un hospital pequeñito y justo, y ahora conforme voy hablando, fíjate que yo hasta lo estoy visualizando. Y en pasillo y todo lleno de ventanales, que eran donde estaban los niños, neonatos, el nido, las incubadoras. Y mi madre quiere ir a ese pasillo y se dirige a este pasillo y ahí es donde, buscando ayuda, yo vengo buscando a ver quién me atiende, que quiero, es cuando esta monja le dice, pues eso, que venir por la niña que se va a morir.
Y ahí empieza pues mi historia desde ahí. Tu Desde ahí. historia en la Desde que ahí. tú, cuéntamelo tú si quieres, que tú me cuentas que siempre te has sentido diferente, te has sentido especial. Siempre, Cuéntanos siempre. esta sensación. Yo he sido una niña muy llorona, muy sensible, muy feliz, pero por todo lloraba, por todo, por todo. Y yo tengo recuerdos desde niña. Tengo especiales recuerdos en casa de mis abuelos. De hecho, no me gustaba estar en la casa de mis abuelos, en la parte de, yo soy de Málaga, vivo en Andalucía, y aquí las casitas de un piso, nosotros le decimos casa mata. Entonces, mi abuela tiene, porque mis abuelos viven, tengo la suerte de tenerlos en vida, y una casita de 2 plantas. Y en la planta de arriba yo no podía estar, porque yo siempre sentía cosas. Pero como una niña, pues no se hacía caso. Y luego cuando llegó a la edad, pues a los 13, 14 años, ya esas cositas que yo sentía ya no era, ya era que los veía. Era de pronto, estaba en casa de alguien y le decía, oye, ahí hay una mujer. No, pues se la describía, pues mi abuela. Situaciones raras. Y donde más se pronuncia en esa edad, de 13 a 17, 18 años, es en el instituto. Eh, que tengo una anécdota muy bonita, porque tú sabes esto de que la gente hace los juegos de las cartas para ver el amor cómo te va. El otro día escuché a Miquel Izarralde contar esta historia y dije, por favor, no me puedo creer que hemos vivido una situación muy paralela, Sí, él también la cuenta. porque yo aprendí a leer las energías, o aprendí, no sé cómo decirte, porque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, a través de las cartas, a hablarle a la gente y decirle mensajes. Bueno, pues en el instituto me hago famosa sin querer y termino haciéndole sesiones a los profesores. Es eh, igual que el caso de Miquel, efectivamente, que además lo cuenta en su libro. Sí, sí, sí. vale, pero hay una pequeña anécdota, a él le sale bien, a mí me sale mal, conmigo hay repercusión y pierdo un año de estudios, mi último año, ¿vale? Es una historia, una trama que yo averiguo y no sienta bien. Esa fue O mi sea, que historia en el descubres algo instituto. que había oculto ahí. Sí, pero hay más. El profesor que cree en mí me dice, vamos a ver, Yolandita, tú estás aquí, toda la clase tendría que estar en matemáticas, me acuerdo que eran matemáticas financieras, y estábamos todo el mundo, aquí le decimos piarlas, estábamos haciendo pellas, todos en un bar. Vale. Este profesor que nos conocía al grupo dice, no puede ser toda la clase, esta gente está con esta. Efectivamente. Entonces no nos regañó, ya yo ya era mayor de edad, pero yo le tenía mucho respeto a mi querido profesor Mariano y me dice, dame tu mano. Y algo me decía que no se la diera. Dame tu mano y yo le decía que no. La cuestión de todo esto, le doy la mano y me dice, mañana vamos a hablar tú y yo. Y yo pensé que me iba a abrir un parte, digo, me va a abrir un parte y me va a regañar y porque es que era toda la clase. Todos pasándonos los pipas con la bruja piruja, como me decía. Es que y yo me lo pasaba muy bien, porque además era un juego, para mí era un juego, pero yo no sabía si eran espíritus, si eran guías. Yo no sabía quién me hablaba, yo me inventaba la tirada. De hecho, la baraja de cartas existe, la sigo manteniendo, la tengo aquí, y tiene pues un montón de años que la guardo con mucho cariño. Y me dijo que por favor, el día que me llamó a su despacho, me dijo, Yolanda, dime qué te ha pasado, qué es lo que te pasa. Y le dije, bueno, pues yo me pasa esto. Entonces, pero él no quería que yo lo verbalizara, él quería que yo lo hiciera. Entonces me pongo a echarle las cartas, aquella manera que yo hacía, plas, 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 tiraba las cartas y le cuento una realidad absoluta. Entonces él no se lo cree y me dice, tú y yo tenemos que hablar. Durante 3 años, todos mis recreos, todos los viernes, todos los jueves y cada vez que podíamos, él trabajó en mí para que yo fortaleciese mi intuición, me ayudó a entender lo que me estaba pasando, porque él estaba escribiendo, era psicólogo, matemático, y él vio que lo que me estaba pasando era verdad, y él estaba buscando información y se encontró con una alumna que le detalló su vida completita.
O sea, que te ayudó. Al principio pensaba que me ibas a contar ahí algo un poco oscuro, digo, ay, madre mía, pero no, no, al No, revés. O sea, me fue un ayudó, apoyo que me te ayudó. ayudó. Vio mis miedos, vio que yo lo hacía porque no, pues además yo le verbalizaba que era, digo, es que me llaman, yo decía, me llaman las cartas. Recuerdo que cuando pasaban cosas que no me gustaban o situaciones dolorosas, venían mis amigos o compañeros de clase, Yoli, dime algo de amor, de los exámenes, tengo a mi novio que se ha ido a la mili, o mis padres están mal, se están separando, y a lo mejor había algo que yo veía negativo, pues las castigaba. Yo decía, ahora os castigo. Yo castigaba las cartas, porque yo pensaba que yo creía que tenía una relación con ellas. Ujú. Fíjate hasta dónde yo llegaba. Y llegó un momento en el que dejo de hacerlo, digo, se acabó todo, porque cuento la historia de en mi casa, pues mi madre me permite hacer una sesión, ahora sé que es una sesión, en aquel momento era dime algo, y veo una cosa fea. Y mi madre no me podía despertar. Yo entro como en un trance y dijo, hasta aquí hemos llegado. Y también hablo de la historia de mi hermano, ¿vale? Entonces, todo eso ha ocurrido, ¿vale? No la muerte de mi padre, porque yo vi que mi padre se moría y no era mi padre, era un hermano de mi padre, que son igual, Parece. la cara exactamente igual, pero mi madre me prohíbe. Esto se acabó, tú no lo manejas, este juego, porque era un juego totalmente. Claro. Lo que no sabía ella que yo por detrás seguía, pero lo hacía como muy privado. Si alguien me venía, yo decía, déjame que me lo piense. Y al final, pues termino de no hacer nada, ya me canso de este juego, porque yo me sentía muy mal, sentía dolores, me mareaba, vomitaba. Entonces lo asocio todo a que esto es algo malo. Claro. Ya, te estoy hablando que ya tendría por lo menos 18 años o 19. Claro, te Y faltaba una formación de otro medium, que es lo que has hecho después, ¿no? sí, sí, pero me cuesta, no llego llego hace muy poquito, hace 3 días, Ya me ¿vale? contabas. Me costó porque entro a trabajar, cuando soy mamá, y ya que estamos hablando de emprendimiento, cuando ya yo soy mamá, eh, fíjate, a mí me dijeron que yo iba a traer un niño, Ujú, ujú. y yo decía, yo no traigo un niño, yo traigo una niña, ¿eh? Y yo sabía que traía una niña. Y en la semana 20 o 25 me vuelven a llamar, me hacen otra vez una ecografía, todas mis pruebas, y la matrona que me estaba atendiendo me dice, ¿sabes lo que trae? Y yo, me han dicho que un niño. Me dice, ay, ¿por qué lo dices así? Digo, porque yo sé que es una niña. Pues, estás equivocado. Esa certeza, ¿no? Es que yo sabía que era una niña, y efectivamente era una niña, y tuve una niña. Mi parto fue muy especial, yo sabía que iba a tener un parto difícil, estuve 24 horas dando a luz. Madre mía. Me costó muchísimo, me sentí muy acompañada dando a luz, lo sabía. Sabía que mi hija venía con una vuelta de cordón desde primera hora Ujú. y sabía que mi niña también iba a ser especial. O sea, que tú sientes, también tienes esa experiencia, me decías, de que tu niña también percibe o tienes una sensibilidad especial que puede haber heredado de ti, ¿no? Que se dice que estas características, estas capacidades se heredan por vía materna. Mira, cuando yo empecé a hablar, en mi familia todo el mundo decía, pues igual que la abuela. Y yo tenía una bisabuela que se Mira, dedicaba a esto, ¿vale? fíjate. Probablemente Pero que la, probablemente de manera muy privada, porque son tiempos que en España, pues, imagínate, bueno, pues y no se además puede hablar de esto, ¿no? de familia bien, eran abogados, jueces, con lo cual había que tener cuidado. Y bueno, eso se quedaba como una anécdota. Pues esta lo tendrá heredado de la abuela, sería mi bisabuela. Ujú. Pero bueno, luego las mujeres de mi casa todas somos un poquito especiales, Intuitivas, ¿no? muy intuitivas, una sensibilidad extrema. Y la niña, ya te digo que cuando nace, yo me adelanto a episodios, todos los episodios que mi hija tiene porque nace con problemas respiratorios, yo ya me adelanto, yo ya sabía cuándo se iba a poner mala, ya tenía cierta, como una rutina que me avisaba de que ya va a caer mala. Yo lo sabía y recuerdo que me decían,
tú no puedes estar pensando en lo negativo. Y era como, pero ¿cómo no le voy a hacer caso? Si es que me están avisando para mi hija. Entonces aquí sí tenía que prestar atención a esa llamada que me estaban diciendo. Entonces me voy dando cuenta, cuando nace la niña ya era, la cogía en brazos, me llegaban señales. Sobre todo me acuerdo el oír llorar. Yo oía llorar, pero de una manera, y yo decía, pero si es que mi niña está aquí conmigo y no está llorando. Entonces empecé a hacerle un poquito otra vez más de caso. Y me di cuenta que aquello que yo había castigado no era un castigo, sino que era, yo digo, a mí me pasa algo. Mis amigas me decían, tú eres medium, eres vidente, eres clarividente. Y yo decía, por favor, yo es que no sé lo que soy. Yo tenía un cacao Claro. mental, no te lo puedes imaginar, donde he llorado muchísimo. Y cuando la niña, con 3 añitos, me dice aquí un día, en esta misma habitación donde estoy, porque hay un hombre aquí en casa, y yo a los 5 minutos antes de que mi hija lo habla, mi cuerpo ya empieza a tener sensaciones, yo ya empiezo a oler, y digo, vale, Yolanda, no te asustes, esto es lo que siempre te ha pasado, pero hoy es tu hija. Entonces yo me sentí como un puente, el cordón umbilical de mi niña y yo no se había cortado. Yo sentía lo que la niña me estaba diciendo en primera persona. Y cuando me habló de la presencia que me estaba hablando, dije, sí, está hablando con toda claridad. La niña ha visto. Claro, los niños ven todo desde chiquititos, ven. Pero claro, como madre y como medium que todavía no me reconocía, ¿hasta dónde podía yo llegar a explicarle con 3 años si yo no me entendía? Claro. Era muy difícil. Y ahí fue cuando yo empecé a investigar un poquito. Pero no te creas que mucho. Porque yo me sentía tan cómoda con esos juegos de cumpleaños, regálame en un cumpleaños tal, en las reuniones con tus amigos, entonces yo no quería investigar más. Investigo cuando llego al trabajo que llego, porque ahí es cuando ya me doy cuenta que ya no puedo más y me doy cuenta que cada experiencia que tengo allí en el trabajo, mi hija me la manifiesta aquí en casa y me habla de situaciones que yo digo, madre mía, esta niña, ¿cómo lo sabes? Si yo no lo he contado. ¿Sabes? Y eran cosas que yo me traía que no terminaba de resolver. Pero para trabajar yo. Claro. No, que no era sin resolver, no para nadie. No era un mensaje que yo no había dado. Sino cada situación que vivía me estaban hablando del trabajo que yo tenía que hacer interno. Y me costó, me costó. Así es, tú tenías que hacerte un trabajo, ya habías tenido tu hija, ya te habías desarrollado ya tal, y era como, venga, ponte ya Sí, a trabajar, que tienes cosas que sí, hacer, claro. sí, sí, además totalmente. Y te puedo decir que, mira, yo tenía una tristeza absoluta, pero absoluta. Yo soy una persona muy responsable cuando voy a trabajar, me guste más o menos, a mí me gusta hacer equipo, me gusta tener mi risa. Y yo llegaba a ese sitio y yo no podía, todos eran impedimentos, situaciones que yo decía, "Ay, es que a quien se lo cuenta no se lo cree". Era como una dificultad siempre para ir a trabajar y siempre era la niña de por medio. Cuando no era una cosa, era otra, cuando no tenía niñera, cuando no tenía, bueno, una locura. Y llegaba allí y me ponía unos casquitos, tal cual como esto, Ujú. mis 7 horitas. ¿Y dónde me voy a conectar? En un lugar donde se trabaja la muerte en directo, la soledad, hablando de esos fallecimientos, y ahí ya es cuando ya digo, no me puedo creer. Esto cada día se hace más presente. Eh, no podía expresarme porque en cada llamada había un mensaje y yo decía, ¿yo cómo le digo a esta mujer que sé que me está hablando de su marido y que yo sé que su marido la está acompañando y que yo lo sentía? Vale, déjame un momentito para que la gente no se nos pierda. Vamos a ver, ¿estabas en un trabajo en el que tú tenías que atender llamadas o hacer llamadas? Yo estoy en un trabajo en el que atendemos a personas, a una serie de usuarios que Ujú. están aquí en ese programa y atendemos pues mucha soledad. Son personas o bien llegan al servicio por una serie de patologías, demencia, eh, por edad, y atendí un montón de suicidios. Además recuerdo que fueron 3, y sobre todo atender situaciones
de mucha soledad, donde te llama porque acaba de partir su perro, su vecina, por la pérdida de un hogar, por tenerte que cambiar de tu vivienda, porque tus hijos deciden que te tienes que ir con ellos porque eres mayor y tú no estás a gusto. Y los abuelitos, como yo le digo, están muy mal mirados. Quiero decir, mal mirados porque hay que escucharles más, porque son muy sabios. Y a mí ese trabajo me dio mucho quebradero de cabeza, pero mucha felicidad. Porque cuando yo hablaba, ahora comprendo que lo que me pasaba es que yo estaba canalizando y entendí que yo entendía y empatizaba con el dolor de ellos. Claro. Y empecé a entender procesos del duelo y cómo de las situaciones que ellos me van contando, me voy dando cuenta a la vez eh, que yo puedo contactar con su ser querido, ¿vale? Y ahí empiezo a buscar más información. Y la vida me lleva pues, a encontrarme bellísimas personas que pensaba que nunca me iba a pasar, pero sí, aquí te tengo a ti presente. Gracias. Sí. Y, y fueron pues explicándome lo que me pasaba, porque tenía zumbidos en el oído. Yo una cosa que llevaba muy mal eran los oídos. Yo allí con ese auricular puesto durante tanto tiempo, iba al otorrino, yo me iba a volver loca, pero era un dolor insoportable. Y un año atrás, que hace un año que no estoy allí, yo no he tenido dolores de oído. Se quitaron. O sea, Era en muy... el momento que empiezas a desarrollar y a buscar de manera más consciente esto, desaparece el dolor. Desaparece totalmente. Vale. Desaparece porque entiendo que yo estaba expuesta en una situación de estrés, ya por si el trabajo tenía su aquel, Mm. pero claro, yo no podía hablar como yo estoy hablando aquí ahora, ¿no? Yo tenía que regirme a un protocolo, a unos tiempos que había. Entonces me quedaba como siempre a medias, como que le puedo decir, ay, yo la quiero ayudar, pero no puedo, o este señor está llorando por su mujer, pero yo no le puedo decir que sí, que la fotografía que estoy sintiendo existe. Y el hombre me terminaba de decir, porque yo tengo una fotografía que le... Ahí era como, mm, relájate, mantén la cordura, no digas nada además porque te están auditando. Era muy difícil. Y esos ruidos eran constantes. Y yo entendí que esa sala estaba muy cargada, muy cargada. Posible, claro. Y cuando tomé la decisión de que por los horarios, porque era incompatible totalmente con mi vida personal, familiar, digo, yo no vuelvo aquí. La última noche que trabajé fue la noche vieja del año pasado y dije, sé que voy a trabajar, trabajé de noche. Atendí, la primera llamada fue una muerte y dije, sé que se va a morir y sé que esto es una señal de que yo no voy a volver. Y aquí estoy. No sé la vida dónde me va a llevar, pero hoy estoy aquí. Aprendí mucho, allí aprendí mucho, aprendí a gestionar esas emociones que yo tenía que sabían que eran mensajes que no me tocaban decirme. O sea, Probablemente era un aprendizaje que también tenías que realizar. Duro, yo lo tengo clarísimo. muy duro, pero necesario. Y también para que tomaras esta Sí. decisión que has tomado ahora de ofrecer sesiones que ahora hablaremos también. Pero vamos a volver a la maternidad. Es Venga. apasionante lo que me estás contando, por eso yo no te quiero interrumpir, Yolanda, porque me parece tan bonito que yo voy a ir extrayendo lo que tenga relación con el portal de entrada, la maternidad, la infancia, el vínculo madre-hija que has mencionado, pero no te voy a cortar en lo demás porque me parece enriquecedor y al fin y al cabo todo forma parte de lo mismo. La muerte y el nacimiento, el más allá es también no solamente de dónde vamos, sino también de dónde venimos. Exacto. Y entonces no te voy a cortar nada porque me parece que seguro que nuestros oyentes están disfrutando conocerte y escuchar cómo te estás expresando, probablemente de las primeras veces que estás contando esto, ¿no? En público, probablemente. Pues creo que en público es la primera vez. Pues te doy las gracias y me alegro que hayas escogido este humilde programa para hacerlo. Muchas gracias, Yolanda. No.
Entonces vamos a hablar un poquito de la maternidad porque después me has hablado de tu hija, pero en las conversaciones que tuvimos previas me decías que tú sentías que durante el proceso de maternidad esto que había quedado un poquito pues guardado en barbecho, pues como que se reactiva y sientes con más intensidad y tienes ahí una serie, ¿no? Como que se activa más esa percepción, ¿no? ¿Es Sí, así? es así. De hecho, recuerdo que yo le daba al pecho a la niña y en ese momento que tan íntimo entre madre e hija, yo volaba, literalmente. Era eh, las personas las mamás que hemos podido disfrutar de amamantar a nuestros hijos es un momento muy especial, muy íntimo. Vuelvo a decir que el cordón umbilical nunca se corta, pero es que era, ese cordón era todavía más amplio, era con mucho más peso. Y cuando yo me la ponía en el pecho, recuerdo que de pronto mi cabeza volaba. Yo le digo volaba porque me venían como situaciones eh, específicas. De pronto sentía algo que no entendía. Yo estoy pensando esto cuando yo estoy aquí embelesada mirando a mi bebé. Y yo miraba a la niña y yo decía, ay, pero ¿por qué le veo yo tanta luz a mi niña? Era una cosa muy especial, ¿no? Madre primeriza, todo el mundo. Pero yo decía, no, esto no es que yo estoy disfrutando con mi maternidad, esto es algo que a mí me está pasando. Siempre era, ¿qué me está pasando? Siempre me preguntaba qué me está pasando. Y, y sí, en los momentos que le daba al pecho, su llanto era, mm, me avisaba. Ya te he dicho anteriormente que el llanto era una cosa que yo en todo momento escuchaba y de hecho entendí que eran avisos, porque yo me levantaba de la cama, está llorando. Y mi marido, o en los momentos que estaba en casa de mis padres y yo me echaba un ratito, no está llorando, sí está llorando. Y a los 5 minutos llorando. Era como mi oído más desarrollado, ¿vale? O recuerdo mucho sentir que, digo, pero porque a mí me han hablado esta noche y me han dicho que la cambie. Y al moverla, vomitaba. Cosas que yo le decía a mi esposo, es que yo sé que se va a poner mala, es que yo sé que va a vomitar. Que por sí las madres tenemos ese sexto Claro, eso te iba a sentido. decir, no te quería interrumpir, pero ahora te iba a comentar yo. Pero claro, el tema estaba en que yo lo escuchaba por aquí. Claro. Yo Yo te sabía que venía quería, a través del oído. sí, yo te quería comentar. Hemos escuchado a Miquel, hemos escuchado a Lirios, a Melin Rosner, estos grandes mediums que conocemos y que respetamos, cómo hablan de las diferentes claris, que seguro que tú, por supuesto, lo estás estudiando, lo habrás estudiado, como medium que te has formado. Las diferentes claris, ¿no? Vamos a explicar qué son las diferentes maneras de percibir, no a través de los sentidos ordinarios, ¿no? Sino de otra forma, las diferentes maneras de percibir. Entonces hay personas que son más visuales, o sea, como que ven la imagen, personas que es más una certeza, que es la clarisapiencia, personas que es más una sensación, un sentimiento. En tu caso serías más clariaudiente, ¿no? Porque yo, por todo lo que Hay llevas una haciendo todo el mezclita, tiempo, hay una mezclita muy grande. La realidad es que durante el proceso de la maternidad es cuando mi oído empieza a darme un toquecito, ¿no? Es como, está más, tu oído, mi oído me decía, escucha más porque te estamos hablando. te quiero preguntar, Pero, ¿a través de los dos oídos o uno solo? ¿O era una sensación interna de audición? pues mira, ha cambiado, ¿vale? Yo me di cuenta que conforme me voy abriendo más, voy estudiando, yo voy a defender mucho que hay que estudiar y yo estoy en ese proceso, no voy a parar hasta porque tengo muchas ganas de saber. Y de hacerlo bien, porque hay una responsabilidad muy grande con las personas que llegan a nosotros. Pero en mi caso, yo he sentido como cambios, como que muta el don, ¿no? Y conforme llego a la formación, efectivamente nos explican que sí que va cambiando. Yo siempre han sido imágenes. Yo cogía la carta y veía imágenes, ¿vale? Y de pronto pasaba como ay, ¿cómo se dice? Diapositiva. Como Las diapositivas, diapositivas sí. y era bla, bla, bla. Y me daba cuenta que eran muy rápidas y que yo tenía que como
cogerlas, ¿no? Mentalmente te agarro y te mantengo aquí. Luego pasó al oído. El oído siempre ha estado, pero muy leve, muy sutil, ¿vale? Siempre era por el oído derecho, pero por ejemplo a veces me pasa con el izquierdo o cuando hago sesiones de pronto me entra así una cosilla y es como una especie de frío y ese, no, yo no escucho la voz, sino la voz llega aquí, en mi cabeza, pero lo identifico bien. Luego siento el dolor de cómo han fallecido, cómo se marcharon, los olores, los Sí, lo has olores muy dicho antes, los olores. característicos, Sí. tanto buenos como malos, vamos a decirlo así. Eh, Todo, pero hoy sé lo que es. Hace un año, 2 años, yo no sabía lo que eran claris. Claro, cuando ya empiezas, tú dices, vale, vale, ahora sí. Yo sé ya por qué vuelo y sé que se llama olfato. Sé que veo esas diapositivas porque son la clarividencia. Y aprendí a cómo mantener la imagen con mi tercer ojo. Y agradecida porque fui valiente y empezaron a explicármelo. Y hay muchas maneras de sentir. Los sueños, que es una de las maneras más típicas de tener esa mediunidad, que ya sabes que es cuando la parte racional del cerebro está como aquietada, pues entonces nos permitimos esto. Y también en la comunicación prenatal extrasensorial, es decir, lo que sienten las madres embarazadas, es una de las maneras más frecuentes en que podemos sentir algún mensaje de nuestro futuro bebé. Generalmente, a lo mejor verle cuando va a nacer, cuando ya haya nacido. No sé si tú tuviste también uno de estos. Cuando mi hija nació, eh, fíjate que yo sabía que algo no iba muy bien. Yo sabía que mi embarazo, porque nació, yo tenía placenta previa y yo la achacaba mucho que nació con 39 semanas. Lo achacaba al estado de estrés que yo había tenido constante porque yo tenía muchas sensaciones. Y cuando la niña nació, su cara, yo ya la había visto. Yo sabía que era así. Es que dije, no puede ser. Sabía que era así. Sí, sí, sí. Sabía que tenía esos ojos enormes. Lo sabía, es que lo sabía. Lo sabía. Era igual que sabía que iba a ser niña y decían que no. Así es. Sabía cómo era su físico. Así es. Me gustaría comentarte, para que nos escuchen los oyentes, algunas de las cosas que has ido mencionando a lo largo de la entrevista. Por ejemplo, has dicho esa conexión que yo tengo con mi hija, ¿vale? Que es verdad que en algunos casos, sobre todo si eres una persona sensitiva, lógicamente la vas probablemente a percibir más, ¿no? Pero esa conexión, fíjate que una de nuestras entrevistas, pues de las primeras que realicé aquí en el podcast de Acércate Radio, no sé el número, pero os digo el título me parece que era Madre y bebé son un todo. ¿Vale? Fíjate, ahí tuve la oportunidad de hablar con un maestro de medicina tradicional china, acupuntor, moxibustión, que tratan todas estas energías y que actúan sobre ellas, sobre los nodos de energía y tal. Y él dijo exactamente esto, que es que la madre, bueno, primero te digo, según muchos espiritistas y mediums famosos en Estados Unidos que han escrito sobre el tema, ellos pueden ver, sí, como unos lazos plateados, unos lazos luminiscentes que van desde el futuro bebé que está cerca, digamos, de la madre, alrededor de la madre, hasta los chakras de la madre y los pueden ver, ¿vale? Depende de qué medium, pues te irán hacia una zona u otra, pero pueden ver estas conexiones energéticas. Y después, lo que te digo, este maestro de medicina tradicional china, Gustavo García Bueno, que es un maestro de maestros, nos decía esto, que desde el punto de vista energético, la madre y el bebé son uno solo. Por lo tanto, cuando ellos quieren sanar al bebé, trabajan en la energía de la madre. Fíjate, para que tú vayas viendo como esto que tú sientes, que vives y qué tal. Y después he tenido entrevistas, por ejemplo, con Julia Farias, que es una persona que ha tenido ECMs, que además es contactada con entidades de otros planos, y ella, su hijo debe tener ya, pues ponle 20 y tantos, 30, o sea, ella mantiene esa conexión.
es verdad que ambos son muy sensitivos, a lo mejor a ti te pasa lo mismo, y ella mantiene esa conexión y ella ha llegado a saber, su hijo es viajero y estaba en el Tíbet, me parece que me contó en la entrevista, que también podéis encontrar aquí en el podcast con Julia Farias. Ella ha sabido que su hijo estaba teniendo un accidente en el Tíbet. Y lo ha sabido en el mismo momento y tenía una persona al lado y se le decía, mi hijo le pasa algo, o sea, alucina. Y yo tengo que decir, que es una cosa que todavía no he contado en público, que también la he tenido. Hace año y pico supe que mi hija tenía un problema porque la escuché llamarme y le dije a mi marido, ¿no están las niñas en casa, no? Me dice, no. Digo, le pasa algo. Le pasa algo. Y le puse un mensaje y efectivamente tuve que ir a buscarla corriendo porque se encontraba muy mal de repente. O sea que me ha hecho mucha gracia cuando has dicho es que yo la oía llorar antes de que llorase, o sabía porque la estaba oyendo llorar, porque yo he oído la voz de mi hija, con 17 años tenía, la he escuchado que me llamaba. Y es cuando he dicho, le pasa algo a mi hija. Probablemente alguna madre o padre incluso que esté por aquí quizá pueda Te confiar van a en sus hijos. sentir, te van a Claro, identificar. y en el momento cercano al dar a luz, a haber sido madres, como estamos tan cerca de ese portal que aún seguimos teniendo ese acceso, tenemos todavía mayor sensibilidad. Y supongo que en el caso de personas sensitivas como tú, como me ha pasado también con Geraldine Arcas, medium, también locutora de esta emisora, eso está más potenciado. Entonces, me estaba encantando escucharte porque yo iba viendo las conexiones con otros podcasts que hemos trabajado, con otras entrevistas y otros maestros. Podría citar más, pero no quiero dar la tabarra, pero esos serían los que más fuertemente... Es así, la conexión sigue. Mi hija y yo, como tantos que tú has entrevistado, sigue. Tú la has vivido en primera persona. Yo tengo muchas anécdotas con ella que son, pues, experiencias que vivimos, que es como nuestro pequeño secreto. Por ejemplo, hay veces que llega del cole, bueno, ya del cole no, ya al instituto, y yo sé que está mal. Y, y llevo toda la mañana diciendo, está mal, está mal, está mal. Cuando entra por la puerta, ¿qué te ha pasado? Y ella me mira y me dice, y es nada, porque como mi madre ya me ha hecho el escáner, ¿no? Ese escáner que todas las madres tenemos, pero yo sé que viene con un pie mal. Digo, ¿qué te pasa en el pie? Mamá, ¿cómo lo sabes? Entonces, son cosas que yo sé y yo pues me encanta porque es una manera de poder ayudarla. Y situaciones, por ejemplo, aquí en mi casa, el tema de las luces es muy curioso. Cuando la mamá y la hija entran en conflicto, porque quiero que te acuestes, porque ya es hora, porque tal, eso que a todos los padres nos pasa. Sí, vete a la cama. De pronto las luces empiezan y tenemos una fiesta divertida y es una niña muy obediente, estoy muy contenta con ella. Pero ahí pasan cositas que nos sentimos las dos muy acompañadas. Y hay un detalle muy bonito que nos pasa mucho, que cuando yo estoy hablando con ella, su cama tiene una altura que da, si yo tengo la puerta de la habitación abierta, ella duerme como en una especie de litera y en la posición que está, ella mira hacia unas escaleras que yo tengo. Y siempre le digo, por favor, mírame a los ojos cuando te hablo, ¿no? Eso de que yo sé que te estoy dando las chapas, pero me tienes que escuchar. Y de pronto a mí me entra como una especie de escalofrío, miro hacia a su mirada y sé que está hablando con alguien en la escalera y hace poco me dijo que sí. Dice, mamá, sí. Digo, pero ¿por qué no me lo has dicho cuando yo sé que estás hablando con alguien y sabemos quién es perfectamente y sabemos con quién ella tiene contacto? El empujoncito final me lo dio ella. Cuando yo empecé a darme cuenta, digo, esta niña es como yo y yo no quiero que lo pase mal y como madre siempre lo vamos a dar todo, pero si algo tengo que dar en el mundo de la mediunidad, yo quiero aprenderlo bien para enseñárselo a ella y bueno, y a quien se preste. Yo hablo de mi experiencia ahora y creo que lo hago con amor y con mucho respeto. No me cabe duda, yo te sigo en Instagram y he podido hablar contigo varias veces y es que te veo, se te ve en la mirada, se te ve en la sonrisa que te he dicho al principio, estoy segura de que haces y harás cada vez un trabajo mejor y efectivamente cuanto más conocimiento, cuanto más entrenamiento,
Sí, más respeto por lo que se hace muchísimo mejor. De todos modos, es verdad que ya últimamente, además, más, ¿no? Esta capacidad de la mediunidad o del saber que hay otra existencia y tal, se está normalizando, que yo creo que es a lo que hay que tender a normalizar, que no son bichos raros, que no son cosas tan extrañas, que si te pones a preguntar, hay mucha gente con experiencias, muchas más de las que imaginamos, pero a veces pues no le damos importancia o se quedan ahí o nos da vergüenza contarlas, pero si hablásemos todos, me parece a mí que la cosa se normalizaría muchísimo más. sí, es cierto, es así. Bueno, no sé si quieres decirnos alguna cosa más ya para despedirnos. A mí me ha encantado la entrevista, creo que has dicho muchas cosas, pero no sé si nos queda alguna cosita en el tintero, algún matiz que quieras dar y ya damos tu contacto para que la gente que quiera hablar contigo pueda Pues hablar. la verdad que, mira, yo siempre digo lo mismo, yo estoy disfrutando el momento como una niña chica. Qué bonito. No sé si se me ha quedado algo en el tintero o no. Yo cuento mi experiencia, que es absolutamente certera. Eh, lo único que aspiro es a ser feliz y si este don, este regalo, esta habilidad que tengo permite allanarle el terreno a otras personas, pues aquí estoy, nada más que eso. Y aprendiendo y disfrutando y conociendo gente, porque cuando te abres a esto llegan regalos inesperados. La decisión ha sido dura. eh, He tenido la suerte de dar con grandes personas que me han ayudado en el campo de la mediunidad. Tengo clarísimo que me han puesto a los mejores, clarísimo. He estado con Miquel Izaralde un curso, hace poco hice un taller con Marilyn Rodney que vino a Málaga, al Sí, Foro ACE sí, en lo sé, lo sé. Nerja, y como no, mi Liz Barrero, que yo le tengo que de comunicación espiritual, que me ayudó mucho porque yo estaba totalmente, eh, pues eso, confundida, Claro. porque no lo estaba llevando bien, estaba desbordada me llegaba mucha información y sigo con ella a todo y a aquel que me resuene y que me hable de verdad. Nosotros tenemos que hacer mucho esfuerzo para formarnos, tenemos que sacar tiempo, hay un desgaste energético porque nos exigen mucho, o por lo menos como yo lo he vivido, y Ujú. como yo lo vivo con responsabilidad y compromiso, y además compromiso en mayúsculas, eh, quiero aprender, quiero hacerlo bien y, y ya está. Y que el que venga, pues yo le voy a decir lo que me llegue desde la verdad y desde el corazón para que avance. Nada más que eso. Pues me parece un mensaje precioso, honesto Sí, y pura verdad. Me parece pura verdad. además. Vamos a dar tu contacto si quieres, por si alguien quiere escribirte o seguirte en Instagram o lo que sea. Y nada, estoy encantada de haber podido hablar contigo y de haber compartido tus experiencias con todos nuestros oyentes. Y si se te ha quedado algo en el tintero, tú me lo dices y otro día volvemos a quedar, que no hay problema. Bueno, mira, yo ya me presto, me dejo llevar. Haces muy bien, haces muy bien. Yo creo que traes mucha luz, Yolanda, traes mucha luz. Gracias. Y va a haber más personas que se sientan identificadas con este camino y con este cambio que tú estás experimentando ya con 40 años, ¿no? O sea, que 48 no hay más, 48. pues bueno, No tengo problema, te lo digo. Es que yo me siento como una niña, de verdad. Son 48. En estupendos. estupendo, pero que me siento como una niña de 19, feliz, que está experimentando, que está conociendo. Y eso, antes te lo dije, antes de empezar la entrevista, por primera vez en mi vida hago lo que me gusta y lo que me llena el corazón. Si tienes el llamado y lo puedes complementar con tu trabajo actual, no tienes por qué dejar tu trabajo. Claro. Yo lo dejé porque no podía, porque la situación era mucho más allá. Yo te he hecho un pequeño resumen, pero te puedo contar muchas cosas de allí. Ujú. Y, y yo estaba muy triste, caí en depresión. Entonces, hay una historia detrás, porque yo dejo el trabajo. Y es lo que vuelvo a repetirlo. Si te gusta este tema, si te llama, si crees que eres especial, eh, investiga, busca información, que siempre te va a ayudar a llevar una vida más, llevar una vida feliz, tranquila y sosegada, que era lo que yo no tenía.
Eso es, muy importante, muy importante. Bueno, pues venga, dinos tus contactos para que la gente te pueda contactar. Yo lo pongo también en Pues la pantalla. no hay más que el Instagram. Ahora mismo, mi Instagram me podéis encontrar como Yolanda _Ruiz _espiritualidad. Todo lo que yo publico son situaciones reales, situaciones que han pasado en el día a día y a lo mejor digo, hoy qué saco de este día. Y, y saco pues una frase y le doy forma. Y poco más, es que lo que estáis viendo es la Yolanda que está ahí, que está transitando este camino tan bonito y en lo que pueda ayudar, aquí estoy. Y si te hago feliz, pues lo que no saben es que ellos me hacen más a mí. Claro, claro, ahí fluye la energía en los dos sentidos, efectivamente. Bueno, pues te doy un abrazo, te envío un abrazo de luz, te tengo aquí en la pantallita, Ah, pero mira, te envío un abrazo yo de luz, también. te doy las gracias y nos encontramos por el camino siempre que quieras, Yolanda. Claro, yo cuando tú quieras, yo te recibo la llamada. Muy bien. Besito a ti y a Gracias, todos. bonita. Adiós. Chao. Adiós. Sin más, os voy a dejar hoy con una frase de Hans Christian Andersen que dice así: disfruta de la vida. Hay tiempo de sobra para estar muertos. Os espero el próximo jueves aquí en Acércate Radio, porque ya sabéis que aún nos queda un gran universo por descubrir antes de nacer.